este momento, pues en el punto que estamos en la relación, todos teníamos la idea de que íbamos a seguir. Luego ha pasado lo que ha pasado y pues, separamos nuestros caminos, pero en principio la idea, por eso yo dije que me hubiera gustado seguir, porque al final yo creo que la idea de todos en un principio era... Su carrera está acabada, y el hombre que lo protegió durante 7 años acaba de confirmarlo en público. Ferrero rompió el silencio esta semana. No habló de contratos ni disputas. Le soltó al mundo que entrenar al gran rival de Alcaraz sería maravilloso. Esa simple palabra es una sentencia devastadora. Y la traición de fondo tiene nombre lo que el padre de Alcaraz le está haciendo a la carrera de su hijo. La política interna de la academia, exigencias extradeportivas y meses de alejamiento del sistema que Ferrero construyó desataron este preciso momento. Un entrenador que quería a su pupilo como a un hijo ahora se convierte en el blanco del enemigo, de forma abierta y sin rodeos. Nada de esto pasa si el daño no estuviera hecho mucho antes de salir a la luz. Y calificarlo de maravilloso, el golpe más duro que Ferrero pudo dar, demuestra que es irreversible. No es un adiós cualquiera, es un recuento de daños absoluto. Suscríbete ya mismo, porque hoy veremos cómo el padre de Alcaraz saboteó su carrera desde las sombras, paso a paso, y sin que nadie pudiera frenarlo. Volvamos entonces al verdadero origen de todo. No al 17 de diciembre, cuando se hizo el anuncio oficial, ni a esa negociación de contratos fallida, sino mucho más atrás. La versión de los medios era pura fachada, un mero ajuste técnico, 2 profesionales rompiendo de mutuo acuerdo y de la forma más respetuosa. Pero todo eso era una mentira. Y los indicios estuvieron frente a nuestros ojos desde el principio. El padre de Carlos Alcaraz jamás ha sido un simple observador. Él también vivió el tenis profesional en carne propia. Llegó al puesto 963 en 1990, antes de que la falta de dinero truncara su carrera. Y ese dato es clave. Quien tuvo que retirarse de las canchas por motivos económicos no se va a quedar cruzado de brazos viendo cómo su hijo se convierte en una estrella global sin reclamar lo que le corresponde. Acabó como director deportivo en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, la misma entidad que su padre fundó hace décadas en tierras familiares. Para ellos, la raqueta jamás fue un simple pasatiempo. Significaba identidad, una herencia sagrada y, sobre todo, una espina clavada. En cuanto el joven Carlos empezó a brillar con luz propia, su padre tomó las riendas, se metió de lleno en el proyecto desde el primer día. Al principio, esa sobreprotección parecía positiva. El mismo Ferrero reconoció en 2023 que el entorno familiar era vital para mantener al chico humilde y centrado. Todos alababan al progenitor, siempre visible en el palco de honor de los grandes torneos. Era parte de los triunfos, pero en algún momento entre su primer título de Grand Slam y el sexto, el apoyo se convirtió en obsesión por controlarlo todo. La primera señal de la fractura fue meramente geográfica. El centro de Ferrero, la Academia Equelite, se ubica en Villena, el hogar donde el tenista maduró su juego. En esas canchas pulió su tenis, perfeccionó el servicio, ensayó estrategias y construyó el físico imponente que luego exhibió en los torneos más exigentes del mundo. Aquellas pistas de Villena no eran solo un lugar de prácticas, eran el motor de su éxito. Justo ahí, su padre comenzó a gestar un plan alternativo en el Palmar, a 60 millas de distancia. La Academia Carlos Alcaraz, con el propio nombre de su hijo, nació discretamente en Murcia. Sin hacer ruido, el campeón empezó a entrenar cada vez menos en las pistas de Villena. No hubo notas de prensa ni explicaciones, pero en el vestuario profesional todos sabían lo que ocurría. Carlos prefería ahorrarse esa hora de viaje hasta el feudo de Ferrero. Sus sesiones de entrenamiento se concentraron cada vez más en la pista de El Palmar. La comodidad de casa, el ambicioso negocio del padre y el peso de la marca familiar ganaban terreno. Mientras, Ferrero contemplaba en silencio cómo su riguroso sistema de preparación se desmoronaba día tras día. En mitad de este clima hostil es como debemos entender la negociación de contratos en diciembre. Cuando discutieron las condiciones para 2026, el dinero no era el conflicto. Ferrero lo dejó claro, el presupuesto nunca fue la traba. El problema real eran esas condiciones ajenas al juego, sin relación alguna con el tenis, la estrategia o la preparación de un deportista de élite para competir al máximo. Dichas demandas provenían directamente del núcleo de Alcaraz, un espacio manejado por una personalidad asfixiante y dominante. Alguien de absoluta confianza de ambas partes
lo destapó sin tapujos ante el medio Clay. Las fricciones entre Ferrero y el padre del jugador sobre el rumbo de su carrera eran insostenibles. No hablaban de simples discrepancias en el calendario. Era una descarnada guerra de poder por decidir quién mandaba realmente dentro del equipo de trabajo. Ferrero había invertido 7 años levantando un método firme, siempre con las riendas en su mano. Pero el padre manejaba otra agenda, y en diciembre de 2025 la colisión fue tan brutal que rompió un proyecto de 7 temporadas en un instante. El técnico midió muy bien sus palabras al confesar a Marca que su continuidad parecía asegurada tras las finales de Turín. Su año deportivo rozó la perfección. 8 títulos, 2 Grand Slams y mantuvieron el liderato mundial al terminar la temporada. Tenían la pretemporada lista, y la estrategia para encarar el Abierto de Australia estaba totalmente cerrada. Nadie en el equipo contemplaba un adiós. Se mentalizaban para devorar otra temporada y seguir ganando. Pero aparecieron las exigencias absurdas y esa cumbre final que, según el técnico, habría evitado el desastre. Esa cita nunca se dio, y en cuestión de horas todo saltó en 1000 pedazos. Analicen el verdadero trasfondo de sus declaraciones a Marca. Confesó que la crisis tenía arreglo si se hubieran dignado a sentarse frente a frente. Admitió amargamente que no lo hicieron. Hay un reproche clarísimo ahí, el dolor de quien ve cómo la otra parte se niega a hablar, dando un portazo antes de empezar. El entrenador se mantuvo firme. Le exigieron cláusulas inaceptables para su prestigio y, al no ceder, prefirieron cerrarle la puerta en la cara. Según confirman varias fuentes, la decisión no fue de Carlos Alcaraz. Llegó directo de su propio entorno. Y la voz de mando en ese grupo maneja una academia en el Palmar. Lo que siguió reveló más que el anuncio original. Alcaraz subió un mensaje emotivo, sincero, de alguien que apreciaba a su entrenador. Pero justo ahí pasó algo muy extraño. En enero arrancó el Abierto de Australia. Alcaraz tocó la gloria al vencer a Djokovic en la final. Conquistó el Grand Slam de carrera siendo el más joven de la era abierta en lograrlo. Pisó el Rod Laver Arena con la copa y dio gracias a su equipo. Agradeció a Samuel López contando lo dura que fue la pretemporada. Dijo que ignoró las críticas, pero olvidó a Ferrero por completo. Ni una sola palabra para el hombre que lo guió a ganar 6 de sus 7 títulos de Grand Slam. 0 menciones, ni un gracias, absolutamente nada. Tony Nadal oyó eso, fue a Radio Estadio y confesó su gran malestar. Declaró que es imposible borrar de un plumazo el enorme trabajo de Juan Carlos durante estos años. Confesó que jamás le habría gustado que Rafael lo tratara de esa forma al despedirse. Esa reacción de Tony Nadal, voz autorizada del tenis y las relaciones humanas, demuestra la gravedad de semejante silencio. No fue un simple despiste. Alcaraz calcula al milímetro cada declaración y cuida lo que dice. Omitir a Ferrero de su discurso fue planeado con frialdad. En ese equipo nadie se mueve por libre. Ferrero también oyó aquellas palabras. Contestó con señorío desde las redes de su academia, felicitándolo y deseándole un gran futuro. Pero a los pocos días dejó de seguirlo en Instagram. Y no solo a Alcaraz, también borró a su fisioterapeuta y preparador físico. Los eliminó de su vida digital, aunque conservó a Samuel López. Aquel gesto en redes sociales fue frío y quirúrgico. Cuando le interrogaron en público, confesó que solo buscaba poner algo de distancia. Declaró que si abría su cuenta de Instagram, Alcaraz aparecía por todas partes. Aquel intento de marcar distancia no ayudó en nada, y esa confesión fue la más sincera de Ferrero. No funcionó porque el daño estaba hecho, algo que no se arregla con tocar una pantalla. Llegó marzo y la herida seguía sangrando. En una nueva entrevista, Ferrero admitió que ver jugar a Alcaraz le despertaba el ansia de que ganara, pero sufría la tremenda tristeza de no estar en su palco. Esas declaraciones no son de quien pasa página por acuerdo mutuo. Lo que se percibe ahí es un auténtico duelo, un luto profesional devastador. Es ver que lo que levantaste con tanto sacrificio avanza firme sin ti, sabiendo que tú nunca quisiste marcharte. Durante Indian Wells, en pleno mes de marzo, interrogaron a Alcaraz sobre Ferrero. Su respuesta, helada, dejó todo en claro. Aseguró que el grupo se mantenía idéntico salvo por un par de retoques y que faltaba una persona, la que ya no estaba. Así resumió al técnico que lo guió a conquistar 6 Grand Slams, un simple espacio vacío en la nómina, no el pilar de su éxito. Pero esa helada actitud no fue por malicia. Formaba parte de un libreto fríamente calculado.
Una mente maestra decidió restar importancia al despido de Ferrero. Querían vender la mentira de una transición perfecta. Esas tácticas tan frías no surgen de un joven de 22 años obsesionado con pulir su golpe de revés. En abril, disputando el torneo de Barcelona, Alcaraz sufrió un dolor agudo en la muñeca derecha cuando derrotaba a Otto Virtanen. Consiguió cerrar el partido, pero se retiró a la mañana siguiente. Las pruebas médicas revelaron el peor escenario. El problema físico era devastador. Padecía tenosinovitis, que es una severa inflamación en el tendón de la muñeca. Tuvo que renunciar a Madrid, Roma y Roland Garros, la gran cita que había conquistado en 2024 y 2025. Luego cayó Wimbledon, despidiéndose de toda la temporada de hierba. 2 Grand Slams perdidos tras haber tocado el cielo en Australia. Pero surge el verdadero dilema. Ferrero ya tenía completamente planificada la pretemporada de 2026 antes de que lo despidieran. Sabía cómo encarar Australia, la gira sobre arcilla y los cuidados de un tenista castigado físicamente a lo largo de 2025. Sufrió 4 retiros por problemas físicos aquel año. Ferrero conocía al detalle cada músculo del joven Carlos. Sabía cómo manejar sus sobrecargas musculares, dolores en los isquiotibiales y los constantes sustos de tobillo. Entendía a la perfección cómo blindar el cuerpo de Alcaraz para competir al límite. Pero toda esa sabiduría se tiró a la basura en diciembre, improvisando un nuevo equipo bajo un acoso mediático brutal y asumiendo un relevo técnico de lo más accidentado. Es imposible certificar con informes médicos si la lesión de abril ocurrió por alterar su rutina física tradicional. Pero la fractura interna es real. Los tiempos encajan y quien tomó el control nunca ganó un punto como tenista profesional. Carlos Santos, el formador de Alcaraz durante su infancia, ya lo había advertido con crudeza. El padre maneja los hilos reales. Esto no proviene de un detractor de su entorno, sino de quien estuvo ahí desde el día 1. Alguien que presenció cómo se controlaba todo mucho antes del cisma familiar. El padre siempre ha manejado el poder absoluto. El gran interrogante es si esta obsesión familiar terminará costándole a Alcaraz algo que su carrera no se puede permitir perder. Ferrero ahora ejerce como entrenador mental de Ángela Llora, la joven promesa del golf español en la gira mundial. Un forjador de 7 coronas de Grand Slam que explora cómo otro deporte esculpe al atleta. Ferrero confesó que su trayectoria junto a Carlos Alcaraz se diseñó de manera milimétrica. Cada paso de su evolución buscaba neutralizar a Sinner. 7 años de pura táctica, enfocados en construir una rivalidad de leyenda. Pero todo saltó por los aires. Al preguntarle si dirigiría al mismísimo Sinner, no titubeó. Confesó que meses atrás su respuesta habría sido un no tajante. La herida estaba abierta y no se sentía listo. Pero ahora, con las energías recargadas, se cuestiona, ¿por qué no? Sinner es una máquina de trabajar, dispuesto a vaciarse por vencer. Sería un desafío magnífico, algo sencillamente brutal. Esa sola palabra sentencia el final de una época. Es lo que ocurre cuando el creador de un proyecto de 7 años asume, con madurez total y de golpe, que ya no existe el retorno. Esa puerta no es que se haya entornado, es que ha sido demolida. La intervención del padre de Alcaraz en el destino de su hijo fue un terremoto total, no un cambio técnico. Y Ferrero no se quedará de brazos cruzados, ya diseña un rumbo diferente. Mientras, la estrella que ayudó a forjar, el chico de oro del tenis actual, reposa en Murcia lesionado de la muñeca, siguiendo Roland Garros por televisión y perdiéndose Wimbledon por primera vez desde 2020. Pero la verdadera tragedia no reside en esa ruptura profesional. Los entrenadores pasan, los proyectos se desgastan y el deportista siempre sigue adelante. El dolor está en cómo este cisma expuso quién maneja realmente los hilos del jugador. Ferrero es un mito viviente, un antiguo líder mundial y campeón de Grand Slam, coronándose como el mejor estratega del circuito en 2022 y 2025. Un mentor que moldeó un talento histórico y al que echaron a un lado contra la voluntad del tenista, sino por un clan familiar del que Carlos no logró desatarse. Un círculo con enorme poder, gestado en el Palmar, que ahora deja el futuro deportivo del murciano en el aire. Con apenas 22 años, 7 coronas grandes y un potencial infinito, la lesión en su muñeca sanará en poco tiempo. Retomará su puesto en la cima y volverá a reinar. Pero quedarse sin ese cerebro táctico y esa complicidad ciega abre un abismo gigantesco, una química perfecta de 7 años y lecturas de partido instantáneas
no se fabrican de repente. Y quien causó este cisma sigue operando desde dentro, manteniendo intacto su tremendo peso y el mismo poder con el que apartó al guía más crucial en la carrera del chico. Si has llegado hasta aquí, entiendes que esta tormenta supera por mucho un mero relevo de entrenador. Dime qué piensas en los comentarios. ¿Hace bien Ferrero al mirar hacia el entorno de Sinner? ¿O crees que el padre de Alcaraz acertó con su decisión? Aquí nos atrevemos con las preguntas difíciles, esas que los medios tradicionales del tenis suelen esquivar por conveniencia. Si no te has suscrito, no esperes más. Vamos mucho más allá del titular de prensa y el próximo vídeo va a levantar ampollas.